Estamos aquí en Radio y en Televisión Vida, en este momento en directo, saludándoles tanto en FM como en TDT o por internet si nos reciben en el www.vidartv.com, nuestro sitio en la web, o a través de nuestra app que puede descargar gratuito para dispositivos de Android o de iOS, también a través de iTunes, TuneIn Radio, y conectados con global.radio.fm para España y todas las naciones. Soy Juan Carlos Parra y estoy muy bien acompañado en esta mesa con dos pastores siervos de Dios, con dos amigos que paso a presentarles y que vamos a conocer, pues quizás no en profundidad por los límites del tiempo, pero sí en una manera que nos va a edificar y a bendecir a todos nosotros. Sigan aquí en esta sintonía de Radio y Televisión Vida mientras conocemos al pastor Mario Gamas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido Mario, desde McAllen, Texas, los Estados Unidos. Así mismo. Aunque nacido en México, ¿no es así? Nacido en México, en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa. Viví solamente 15 años ahí. Y el resto del tiempo ya en los Estados Unidos. Qué bueno, bienvenido Mario. Vamos ahora a conocer a Mario, y también tenemos al pastor Fernando Riaño. Bienvenido, pastor. Dios te bendiga. Qué alegría, gracias. Es un gozo, un privilegio. Me siento súper honrado y le doy la gloria a mi Señor por estar aquí en Murcia, porque eso es un cumplimiento a sus profecías. Veo que el Señor, cuando habla, Él cumple. Y la gloria sea para Él en todo momento. ¿Te refieres a que en algún momento Dios te habló, sentiste que te iba a traer a España? Sí, no, he recibido profecía donde el Señor me ha dicho que estaré en las naciones. Ah, claro que sí. Entonces esto es un cumplimiento más a su palabra. Qué bueno, pastor Fernando Riaño, sirviendo a Dios como pastor en Staten Island. Sí, estamos por la misericordia y por la gloria del Señor ahí en Staten Island, New York. Perfecto. Estamos con una obra, se llama Shalom, Shalom Church. Qué bien. Pequeña pero grande en presencia de Dios. Amén. Eso es lo importante. Y natural de Colombia, como se puede ver por tu acento. Sí, santo Dios. Sí, así es. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos? Llevo 18 años, voy para 18 años en los Estados Unidos. Mi familia lleva, mi esposa y mis dos hijas llevan 4 años conmigo. Así que fue cuando comencé la obra. La obra tiene 3 años, va a cumplir 3 años en Staten Island, pero yo decidí empezar a creerle al Señor y empezar a trabajarle a Él en la obra, debido a que mi familia ya la tenía reunida. Yo le dije: Señor, el sacerdocio comienza por casa, necesito tener reunida mi familia y voy a comenzar y voy a obedecerle. Obviamente a los 20 años yo nací, digámoslo así, en una familia cristiana. Mi madre, mujer guerrera, cumpliendo las 2 funciones de hombre y mujer ahí, pero ahí nos sacó a mi hermana y a mí. Pero también nos llevó a la iglesia, y a los 20 años decidí servirle al Señor. Fui al ministerio, fui al instituto bíblico, me preparé como pastor. Comencé a servirle en Colombia, pero ayudando a iglesias como líder de jóvenes, como así. Me casé con una hermosa y amada mujer que la amo mucho. Es una bendición para mí, es un apoyo para el ministerio, para mi vida en total. Así es. Cuando yo me casé con ella, prácticamente el ministerio se afianzó más. Es cierto, ¿no? Que parece que cuando estás sirviendo al Señor, pero viene tu complemento, tu ayuda idónea con la que el Señor te hace uno, hay otro nivel, ¿no? Hay otro nivel, hay otro peso, se potencia todo mucho, ¿no? Así es un complemento tremendo, se unen las fuerzas y ahí, como dice, todo es en doble porción. En doble porción, porque las luchas ya no se vuelven débiles, sino se vuelven fuerzas, porque como dice la Biblia, que donde hay dos, el uno fortalece al otro. De todas maneras, decidí servirle al Señor, pero
pero sentí un llamado de Dios para ir a los Estados Unidos. Sentí un llamado para ir a los Estados Unidos, pero mi esposa es una mujer, en ese entonces estaba trabajando, es una mujer profesional en derecho, es abogada, obviamente estaba trabajando con el sector público en Colombia. De obvio tenemos una compañía allá en Colombia eso es de prestarle servicios públicos a los hospitales. Es un canal entre el hospital y el gobierno, digamos así. Estamos organizados ahí en Colombia y obviamente el Señor nos ha bendecido allá. Tenemos apartamentos, tenemos una situación buena. Una vida acomodada. Una vida acomodada, sí. Cuando yo recibí el llamado, dije, el Señor me decía a mí que yo tenía que viajar a Estados Unidos. Decía viajar a Estados Unidos, pero yo no tengo visa, no tengo papeles, le voy a servir al Señor. Yo escuchaba una voz dentro de mí que en Estados Unidos le iba a servir. Yo decía, Señor, perdóname, pero yo no tengo papeles, no creo que... Me presenté a la embajada sin documentos, empezando por eso, sin documentos, y le dije, Señor, en la embajada piden unos requisitos, pero yo voy a ir y si esto es tuyo, tú me abrirás las puertas. Me presenté a la embajada y delante mío habían 10 personas en la línea. Ajá. Y a todas negado. Dije, si a todo el mundo le están negando que lleva papeles a mí. Me presenté y me dice el cónsul, ¿y a qué vas allá a los Estados Unidos? Y no, pues yo voy a servirle a Dios y voy a hacer... Dice, ¿cómo así es servirle a Dios? Le expliqué y no me dio más cosas y reclame su pasaporte. Ya yo, wow, Señor. Se abrió la puerta. Sí, la primera puerta que se abre, a mí me dio mucho nervio de ver la gloria de Dios. Yo temblaba y decía, Señor, yo no puedo creer que todas estas personas que están delante de mí le hayan negado la visa. Bueno, viajé a los Estados Unidos, tuve que hablar con mi esposa y llegar a un entendimiento que tenía que viajar por un mandato, por misericordia de Dios, y obviamente la mujer siempre está un poco más centrada en lo que es el hogar, lo que es la familia, lo que es la finanza, pero que... Y además tu esposa profesional. Exacto. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, se empezaron a abrir las puertas, obviamente una parte de sufrimiento, pero la otra parte de respaldo. Se da cuenta que el Señor, donde lo manda uno, dice él en su palabra, lo que me decía a mí, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y a pesar de las circunstancias en que yo me encontraba, yo me acordaba mucho de esas palabras. Esfuérzate, me esforzaba, había momentos de temor, de duda, me acordaba que el Señor me decía que tenía que ser valiente. En el nombre del Señor me fortalecía y empecé a trabajar en cuestión de arte. Siempre me ha gustado el arte, teatro. Allá llegué y encontré unos amigos argentinos que estaban trabajando en teatro callejero. Y cuando los vi, me saludaron y tan rico porque ahora se va a unir a nuestro grupo. Y comencé a trabajar de una forma que el Señor fue abriendo puertas. Después se presentaron y el Señor fue poniendo las personas adecuadas para que consiguiera. Yo ya iba a viajar, pero el Señor puso personas adecuadas para que me dieran los papeles. Y yo dije, wow, esto es... De una manera, yo digo, una manera gloriosa, una manera sobrenatural, el Señor se glorificó a pesar de un poco en Colombia de las dudas, de la incertidumbre, si sí o si no, pero el Señor estaba abriendo otra puerta, estaba abriendo una puerta porque yo dije, ya el Señor, lo más importante es traer mi familia para comenzar un ministerio. Sí. Ahí en el condado de Queens, en New York, empecé a ayudar a unas iglesias. Empezaba yo a ayudar, pero obviamente no daba el otro paso, porque hasta que no esté mi familia,
¿Cómo un pastor va a dar consejos de familia si no la tiene al lado? Claro. Señor, el ministerio es completo cuando yo tenga mi familia en los Estados Unidos. Poco a poco fui trayendo a mi hijo mayor, después a mi niña, después a mi otra niña pequeña y a mi esposa. Se complementó todo. Wow. A pesar de que en Colombia estábamos dejando todo. Porque en Colombia lo que habíamos hablado, pues, había una comodidad que mi esposa gerenciando su empresa, su compañía, abogada, dejando su identidad en Colombia. Inicialmente ella le dio duro porque sin saber inglés dice yo voy a estar en la casa que no estoy acostumbrada, sencillamente porque ya se van quitando los... Y todo por una palabra de Dios, todo por un llamado de Dios. Es todo por un llamado, pero ahí es donde hemos visto la gloria del Señor. Porque hay otras personas que dicen voy a buscar el American Dream, voy a por mejor fortuna o para asegurar un futuro a mis hijos y hacen todo esto que tú estás hablando de empezar desde cero. En este caso vosotros tenéis una vida hecha ya, un futuro para vuestros hijos. Fue directamente desarraigaros de Colombia y plantaros en el país del propósito. Amén, así es. Entonces yo no veo a los Estados Unidos como un país donde esté el sueño americano, sino donde está el propósito de Dios. Ajá. Para cada persona, para cada siervo que quiera trabajarle al Señor. Dios se abre las puertas de una manera sobrenatural. Es increíble cuando uno le cree a Dios, es increíble cuando uno pone su confianza, cuando uno pone toda su vida, la estabilidad, pone todo en las manos del Rey soberano. Él empieza a sorprenderlo y lo sorprende a uno de una forma sobrenatural. Hoy por hoy tenemos una iglesia, decía yo al principio, pequeña, pero se ve y se siente la presencia del Señor allí. Y lo más importante, lo que yo le hablo a mis queridos hermanos es, no importa la cantidad, lo que importa es la presencia de Dios ahí en esto. Y sencillamente cuando nosotros buscamos al Señor, que es lo que Él busca, adoradores, personas que le busquen en espíritu y en verdad. Porque así como dice, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros necesitamos es buscar al Señor de corazón y rendirnos ante la presencia de Él y dejar que Él hable a nuestras vidas. Qué bueno. ¿Cómo es, Fernando, desde tu punto de vista y también Mario, el impacto de la comunidad cristiana, latina o hispana en los Estados Unidos? Es un pueblo que entiendo que en general el pueblo latinoamericano o hispano está creciendo en cantidad, pero también en influencia, en peso a nivel social, político, y la iglesia, esas iglesias compuestas en su mayoría por inmigrantes, cómo está la salud de la iglesia en general y el impacto que están teniendo en medio de la comunidad. Si quieres por darte un descanso, Mario, ¿qué piensas tú de todo esto? Sí, bueno, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia cristiana hispana, ha sufrido varios cambios a través de los años. Uno de esos ha sido primordialmente que han estado empujando bastante el crecimiento cristiano en la iglesia evangélica en Estados Unidos. Está de la mano con la inmigración. Entre más inmigrantes vienen de trayectoria católica, muchos se están convirtiendo y se convierten cada vez más y más, y eso está empujando al cuerpo de Cristo en los Estados Unidos a un crecimiento. Hay mucho crecimiento. Pero más en el sector latino. ¿Por qué? Porque son gente que viene buscando la oportunidad, el sueño americano, y buscan en Dios todo. Entonces, una vez que el Señor les provee el trabajo, les provee la vivienda, todas las cosas que necesitan, le dan entonces crédito a Dios y se entregan a Él. Y entonces el crecimiento del cuerpo de Cristo en Estados Unidos está muy fuerte en las minorías. La minoría más grande es la latina. Tristemente, por el otro lado, también la Iglesia Católica ha crecido bastante, porque las minorías han empezado a surgir y han llegado en números masivos. ¿Tú sabes? ¿Cómo lo ves tú? Sí, también yo lo veo desde la parte, en los Estados Unidos, hay gente que no tiene como en segundo plano las cosas de Dios.
Sencillamente yo lo analizo y hago un esquema comparativo entre a nivel Latinoamérica. En Latinoamérica hay iglesias y mega iglesias tremendas, pero todo el mundo es a buscar un favor de Dios, todo el mundo es a buscar un milagro, todo el mundo es a buscar de acuerdo a sus necesidades, van a la iglesia. En los Estados Unidos es un país bendecido, es un país que nadie se acuesta sin comer, es un país que nadie va a caminar descalzo, es un país que nadie, si tiene frío, va a tener abrigos, en su proporción va a tener extra. Por ese ende es que las personas van a las iglesias en los Estados Unidos, pero no van tanto por una necesidad, van tanto es porque necesitan paz, hay un espacio que no ha sido llenado y es el espacio de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a tocar con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor, a tocar esas vidas, a tocar que el Señor toque esos corazones. Porque en Colombia es fácil. Tú vas a Colombia y encuentras unas mega iglesias tremendas, 10.000, 20.000, 30.000, hasta 60.000 personas un domingo. Y las reuniones 7, 10, 8 reuniones en un domingo. Pero la mayoría va a buscar según su necesidad. Señor, no tengo trabajo, Señor, no tengo comida, Señor, no tengo abrigo, no tengo... Cada uno va a buscar la necesidad. Lo más importante de cada siervo que nosotros nos tenemos que concientizar, más que todo en los Estados Unidos, es que hay que llevarle a la persona lo que necesita, que es la paz de Cristo. Hay que anunciar como embajadores lo que el Rey de Gloria puede hacer en cada persona. Cuando dejamos dejamos que el Espíritu Santo y el Señor trabaje en cada persona, ellos mismos se van a dar cuenta que lo que estaban buscando, que el arroyo donde mana esa agua, ellos pueden ir allí a tomar agua y a saciar su sed. Ahí es cuando ellos mismos van a empezar a dar testimonio de lo que hace el Señor. Amén. Y de testimonio en testimonio es como se va llenando una iglesia, digámoslo así. Wow, mira, yo te invito a esta iglesia porque mira que yo tenía una sed espiritual, tenía una necesidad en mi corazón y yo fui allí y encontré la gloria de Dios, encontré la paz, encontré lo que necesitaba. Y las personas se dan cuenta de que en los Estados Unidos hay posibilidades y hay personas que lo tienen todo. Lo que estáis diciendo es algo muy interesante, ¿no? Cómo la necesidad muchas veces nos hace buscar a Dios, tú lo comentabas, por la persona que llega y le está pidiendo a Dios que le estabilice, que le dé una casa, un trabajo, que le haga un espacio donde desarrollarse en un país nuevo. Tú estás hablando de la situación a veces en Latinoamérica, donde por la imperiosa necesidad se busca, se clama a Dios, pero por ahí empezamos todos de una manera o de otra, y luego tiene que venir el compromiso con Cristo, la madurez cristiana, el convertirnos en discípulos, no ser de la multitud, sino de los que se quedan cuando ya todo el mundo se ha ido, ¿no? Y ahí entra la labor de las congregaciones, de la enseñanza de la palabra, de los ministros. Y si me permite, él describe una situación interesante porque él vive en la Gran Manzana, en el área de Nueva York, que en sí mismo es una nación totalmente diferente. La vida norteamericana... Es casi un crisol de todas las naciones. Sí, pero ahí brilla otro sol, tú sabes. Así es. También en otros estados de la nación la vida es diferente, es un poco más... podría yo llamarle real. Pues, cuando uno visita Nueva York, bastante de lo que hay ahí es bastante, brilla mucho. Claro. Pero en el diario vivir de la gente que trabaja y va y no tiene los sueldos ni el nivel de vida de Nueva York, claro, pues sí es otro vivir. Yo lo veo cuando viajo ahí, me siento diferente. Y en toda nación pasa, aquí también en España, entre una ciudad y otra pueden haber grandes diferencias entre un terreno rural y lo que es una urbe. Te encuentras diferentes realidades, ¿no? y experiencias que parecen, pero ¿me estás hablando de la misma España o me estás hablando de la misma Inglaterra o de Estados Unidos me estás hablando? Sí, y así muchos llegamos. Yo honestamente, si no hubiese sido por
Claro, yo conocí al Señor en México, en la sombra de la religión. Y yo ahí fue que me convertí. De una manera, pues, milagrosa, ¿no? Desde muy pequeño el Señor siempre me habló, siempre estuvo tras de mí. El enemigo trató de destruirme muchas veces a través de la muerte. En muchas ocasiones yo debí morir. Y por alguna razón u otra, alguien me rescataba, algo sucedía y yo no moría. Yo no entendía en ese tiempo. Yo vengo de un trasfondo espiritista. Mi familia, al lado de mi madre, se dedican a eso. No me digas. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño, cuando mi familia hacía sesiones de espiritismo, tú sabes. Se juntaban todas las tías y los hermanos y los primos, y a todos dejaban entrar a las sesiones menos a mí. Cuando se manifestaba el asunto ese del espíritu de la familia, él ordenaba que a mí me sacaran. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué a él? Y me sacaban siempre. Todos escuchaban ahí hablar a familiares que habían muerto, menos a mí me dejaban. Y eso a mí me llamó la atención desde muy niño. ¿Por qué a mí no me dejan oír? O ellos no me dejan oírlos. Y yo lo fui guardando, y muy temprano en la juventud, debido a que vengo de un matrimonio divorciado, de una familia bastante quebrada, desde muy pequeño, tú sabes, yo fui empujado a las pasiones y a la vida de desorden y de la disolución. Y de alguna manera caí bien bajo, tú sabes, muy bajo, muy profundo, muy pervertido. A los 12 años yo tenía una vida de un chamaco de 20 años. Wow. Y en esa suciedad y en esa basura, un día mi padre, estando yo en lo que se llama la preparatoria en México, no sé cómo le dicen aquí, la escuela preparatoria antes de la universidad. Ah, sí, aquí es el bachillerato. Bachillerato. Estando ahí, una ocasión él descubrió una camisa mía que tenía helado de chocolate, pero parecía sangre. Y él no le gustó y dijo, no, tú eres un perverso y vives peleándote en la calle, te voy a mandar a un internado. Y me mandó a un internado. No me digas. A un colegio cristiano. Ese fue mi castigo. Me mandó a un internado cristiano y yo fui de mala gana y llegué. Y ahí fue la primera vez que yo entendí de lo que significaba el Evangelio y de lo que Dios quería hacer en mi vida. Y entrando ahí a los pocos días, en una reunión que le llamaban vespertil, la reunión de la noche, sí. El joven que dio la reunión, él invitó a la gente a orar. Y dijo, cierren sus ojos y postren sus cabezas, vamos a orar. Y dije, ok, y yo lo hice. Y en ese momento algo sucedió, yo fui transportado en segundos a otra dimensión y sentí algo que yo nunca había sentido. Y ahí empezó el proceso de conversión. Sin embargo, no fue semanas más tarde que en una madrugada, a las 10 de la noche empezamos a platicar. Un joven hijo de pastor llamado Armando, me acuerdo cómo oí su nombre, que estaba adicto a las drogas. Él me compartió el Evangelio de una manera personal. Y nos dieron las 6 de la mañana. Y él, o sea, ¿que él había sido liberado o todavía tenía problemas? Él estaba metido en eso. Pero él era hijo de un pastor y él creció en la casa con su familia, en la iglesia, pero en el colegio lo mandaron porque estaba usando drogas. Mira. Y Dios lo usó a él de esa manera, a un sucio, para limpiar a un sucio. Y lo interesante es que lo que él me presentó a mí desde la historia del Génesis hasta la segunda venida de Cristo en el Apocalipsis, toda esa historia, él la compartió conmigo y yo absorbí cada gota. Te puedo citar en la historia entera en este momento. Y yo absorbí eso y dije, yo quiero esto para mí. Y entonces empecé a meterme, claro, estábamos en una denominación, era religioso todo, pero para mí fue un bálsamo. Se despertó el hambre y la sed de Dios. El hambre que siempre estuvo ahí, mas yo no sabía que era eso. Y poco a poco empecé a entender el por qué pude morir y no morí, el por qué me mandaron al internado, el por qué muchas cosas en mí. Por ejemplo, yo vengo de una familia, del lado de mi padre, que todos son contables. ¿Sí? ¿Se dice contables aquí? ¿Contadores? Sí, se puede decir contables. Este es el negocio de la familia, todos tienen despachos contables. Mis hermanos, 2 de ellos, mi papá, mi tío. Así que en la familia, el negocio de familia es contabilidad. Todos tenemos que estudiar eso. Esa iba a ser tu vocación. No, eso estudié yo. De hecho, tuve que estudiar eso porque mi padre me dijo, ¿qué quieres estudiar en la universidad? Yo quiero ser pastor. Y dijo, no, yo no pago pastor. Yo pago contabilidad o contabilidad. Qué difícil la elección. Y yo elegí contabilidad la primera. Entonces yo me gradué de eso, tú sabes. Pero no fue nunca para mí eso mi vocación. Fue más que nada cumplir un requisito de familia. Pero dentro de mí había algo, que, por ejemplo, en la escuela que yo estudié en la universidad,
La requisito de universidad era que teníamos que tomar clases de Biblia, a fuerza. Ajá. Y en toda la universidad, en cada trimestre, había una clase de Biblia. Entonces yo estudié Nuevo Testamento 1, Nuevo Testamento 2, Epístolas 1, Epístolas 2, Antiguo Testamento 1. Y yo en todas esas materias sacaba 100, nunca había una mala. Matemáticas pasaba rayando, tú sabes, pero lo que era teológico a mí me llenaba y yo nunca fui saciado con eso. Seguía sin entender muchas cosas, pero en ese momento, en ese tiempo, 19, 20 por ahí, tenía un gran problema y es que yo quería hablarle a otros de este conocimiento bíblico, de la palabra de Dios, pero era tartamudo. Yo no podía hablar. No me digas. Yo no podía decir una palabra junta con otra porque se me trababa la lengua. Entonces yo recuerdo una ocasión me metí a la iglesia central de la universidad. ¿Porque arrastrabas ese problema desde pequeño? Desde muy chico. Siempre lo supe mascarar, lo supe esconder, pero para hablar en público no lo puedes esconder. Lo puedes esconder en pláticas, pero no en frente de un micrófono. Y me acuerdo un día me paré enfrente de la iglesia central, estaba solo, una iglesia como para 2,000 personas. Y yo me paré ahí, y estaba solo, estaba cerrado, estaba la puerta abierta y me metí. Entonces yo ahí en ese púlpito me acuerdo llorar al Señor. Señor, tú me has conocido desde que nací. Todas las veces que yo debí haber muerto quemado, ahogado en accidentes, una pistola en la frente una vez me pusieron. Todos esos momentos nunca morí. Y hoy estoy aquí lleno de pasión por ti, lleno de deseo de hablar de ti, pero no puedo hablar. Y yo le dije esto al Señor: si tú me liberas mi lengua para que yo pueda hablar, hablaré de ti siempre. Aleluya. Y ahí quedó. Fue una oración sencilla de un joven que no sabía mucho. Pero llena de fe a Dios. Y de expectativa. Entonces, a las semanas, alguien tuvo una brillante idea, tonta, a la graduación de estudiantes hay que siempre ponían en ese tiempo maestros de ceremonia. Y yo no sé a quién se le ocurrió invitarme a mí. Y me invitaron a mí para ser el maestro de ceremonia de la graduación de la universidad. Ay, ay, ay. Y eso fue un desafío enorme, porque la muchacha que estaba al lado mío, una muchacha muy guapa y muy versátil en sus labios, se dio cuenta que no podía hablar. Entonces me animó, me apoyó durante las prácticas, pero se dio cuenta que yo no podía hablar. Pero ahí se rompió algo. Ya cuando llegó el momento de hablar, pues parece que algo pasó. Y ya no tartamudeé. Y desde ahí nunca más he tartamudeado. Un milagro de Dios. Pero vuelvo y repito, a alguien se le ocurrió esa idea porque no tenías, había muchos jóvenes muy capaces, muy brillantes. ¿Por qué a mí? Eso fue la providencia. Ese fue el propósito de Dios. Y recuerdo eso con mucha alegría, porque si no hubiese sido por eso, no entiendo más qué hubiera pasado. Vamos a una pausa. Estamos conociendo a los pastores Fernando Riaño y también Mario Gamas, ambos llegados aquí a España desde los Estados Unidos. Y ya ven, sus vidas, los testimonios, los milagros de un Dios que vive, que es poderoso. Después de una pausa musical seguimos aquí en esta entrevista especial Radio y Televisión Vida. Tu fe en Cristo. Si quieres rendirte a Cristo, puedes orar como yo lo hice. Puedes orar como yo lo hice. Querido Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Me aparto de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Deseo confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estamos usando el equivalente a 1,5 planetas para satisfacer nuestras necesidades. Además, muchas de las acciones que realizamos tienen un impacto negativo en el medio ambiente, como tirar basura en ríos o andar en auto injustificadamente. Por eso es importante tomar conciencia del daño que estamos generando. Si ejecutamos
tomamos simples acciones, lograremos un gran cambio para preservar el planeta. Habla con tus cercanos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y comparte iniciativas. En tu barrio, propone acciones como ahorrar agua, compartir el auto o reciclar la basura. Incentiva el cuidado de la energía, apagando luces o tomando duchas cortas. Si todos somos conscientes, podremos conservar nuestro planeta por más tiempo. Salva la Tierra. La solución está en ti. Y después de esta pausa musical, estos anuncios interesantes, seguimos aquí en Radio y Televisión Vida, también en global.radio.fm, y estamos conociendo al pastor Mario Gamas, al pastor Fernando Riaño, y hemos oído, mientras que conversábamos, de fondo un trabajo musical. Engrandecido seas, vuestra congregación se llama Gente con Propósito, y esta entiendo que es vuestra primera producción, ¿verdad? Primera producción musical, sí. Oye, qué bonito y qué bien suena. Háblanos un poco de ello, Mario. Claro, esto nació en el corazón del Señor mismo, y Él tuvo a bien dar la inspiración a personas como en la congregación tenemos un cantante que se llama Robin, y él escribió la mitad de las canciones, y por otro lado mi esposa, por otro lado Fernando, hijo mío. Fueron músicas que muchas de ellas surgieron de una alabanza espontánea mientras teníamos el servicio. Ajá. Y después de haber nacido espontáneas, los muchachos se juntaban, escribían letras, las arreglaban, y eso fue lo que surgió. Este es el producto de lo que Dios hizo en nuestra casa espiritual hace 2 años atrás. Y tomó 2 años ponerlo junto. El Señor ha hablado nuevas cosas, frescas canciones, últimamente en este año en particular. Y esto será el proyecto del segundo álbum, pero en este particular momento, ese fue el gemir de la iglesia, el gemir de nosotros, que engrandecido sea el Señor por lo que Él ha hecho. Y es que la verdad ha hecho muchas cosas. A ver, lo escuchamos un poquito. Poderoso, te damos adoración, venga tu reino y tu justicia, derrama de tu gloria en nuestras vidas, establece tu trono en mi corazón, Rey poderoso, te damos adoración. Excelente, excelente. Así que todas son canciones originales vuestras, sí. Y es como, pues, compartir vuestra alabanza y vuestra adoración, Sí. con personas que pueden oírla online, descargarlo, Sí, está comprarlo. disponible en todas las avenidas de internet. Se puede descargar ahí, se puede adquirir también, o te puedes también, sencillamente se puede pedir a la iglesia por teléfono, por email. Si alguien no puede, no quiere y no tiene la capacidad de comprar, se le manda gratuitamente. No estamos haciendo esto por lucro. ¿Hay alguna página web entonces? Sí, la página web del álbum es Gente con Propósito music.com. Muy bien, Y ahí perfecto. usted puede pedir lo que necesite. Y Dios, el dueño y los derechos de autor son del Señor. Así que nosotros estamos nada más para servir. Ahí estamos viendo, mira, www.genteconpropósitomusic.com en el faldón, y se queda libre tu lengua. Perfecto. Te metes en un lío porque le dijiste eso al Señor: si me sanas, voy a usar mi voz, voy a usar mi lengua para hablar de ti. ¿Qué pasa a partir de entonces? Sí, no fue sin costo alguno. Tú sabes, mi familia no vio muy bien eso. Y en particular mi padre, hasta ese momento él era responsable de la universidad, de mi escuela. Yo fui a una universidad privada, y para un joven de mi edad no era posible para pagar ese tipo de colegiaturas. Como consecuencia, mi padre se enojó, me amenazó, y él me dijo: escoge entre tu religión esa o nuestras maneras. Y yo escogí a Cristo. No me digas. Y me costó todo. Entonces yo me tuve que ir de la casa, me separé de mi casa, no fui bienvenido ya más. Tuve que dejar la universidad. Y al dejar la universidad me embarqué en una vida, y así emigré a Estados Unidos.
Solamente emigré por 3 meses porque yo quería terminar. Lo que yo no sabía es que esos 3 meses se convirtieron en 8 años. Posteriormente me casé con mi novia en ese momento y tuvimos 3 hijos, de los cuales estamos grandemente enamorados hasta el día de hoy. Es una cosa maravillosa. Ser padre de personas, de hijos, es maravilloso porque te hace entender el amor del Padre, el amor de Dios. Y nosotros como padres tenemos la bendición de experimentarlo. Entonces tuvimos 3 hijos y esta trayectoria en Estados Unidos nunca fue el deseo mío quedarme aquí o emigrar aquí. Yo siempre quise regresar. Pero por alguna u otra razón en mis intentos de regresar a México, Dios siempre bloqueaba, Dios siempre me regresaba. Y cuando regresé por fin a los 8 años, regresé a terminar la universidad que la había dejado empezada, me faltaban 3 semestres. Y regresé, pero ahora con 3 hijos y una esposa. Y al mismo colegio privado regresamos, estudié, me gradué y decidí quedarme en México el resto de mi vida. Nunca más salir de ahí. Pero ese era Mario hablando, ese era yo deseando y haciendo mis propósitos. Pero Dios tenía un plan, un propósito bien definido. Entonces me regresó Él a través de un empleo. Yo estaba trabajando en Monterrey, Nuevo León, México, para una empresa llamada Office Depot. Primera tienda americana en México de esa línea, y yo fui el manager de ella. Y me pagaban un sueldo decente, pero en una ocasión, por no hacerlo muy largo, llegué a una entrevista con unos americanos donde ellos prácticamente me arrancaron de ahí y me trajeron a Texas. Pero fue una forma sobrenatural como regresé a Texas, obligado otra vez. Y estando ahí en Texas, como decíamos hace un momento, con un buen empleo, con un buen sueldo, con una vida ya hecha sin necesidad de nada, hubo un sentir de gratitud sobreabundante en mi ser. Entonces compramos una casa y yo decidí que esa casa, a partir de ese momento, los jueves de noche, yo iba a abrirla para compartirle a los vecinos de lo que Dios había hecho en nosotros. Y abrimos nuestro hogar los jueves de noche para un estudio bíblico de familias. Y al principio llegaban, tú sabes, 10, 20, 30, todos eran vecinos de alrededor. Bueno, eso aquí en España, que lleguen 10, 20, 30 es una gran victoria. También en Texas es una gran victoria. Abrir una casa y que... En todos lados es una gran victoria. Pero continúe. Pero Dios lo hizo así y después eso se convirtió en algo ya, tú sabes, más fuerte, duró 2 años. Y de ahí se desencadenó años después la idea de que Dios nos quería usar de otra manera. Entonces oramos, pedimos consejos. No tenía muchos a quien pedir consejos, pero los que pude lo hice. Y todo decía luz verde hacia adelante. Entonces hablé con los hermanos que venían a mi casa en ese tiempo, en ese momento, y les planteé el hecho de convertirnos en una congregación. Y todos lo recibieron muy bien, con mucha alegría, felices, y así empezó la iglesia. El nombre de la iglesia, me acuerdo como hoy estaba en el teléfono con alguien hablando y me preguntó, ¿cómo se llama la iglesia? Y yo no supe decir el nombre, pero es como que eruté. Ahora entiendo que esos son eruptos del Espíritu. Me salió así y yo no supe ni qué dije. Dije gente con propósito. Pero yo no entendía el significado de ese nombre. Hoy día te puedo decir que el nombre es muy grande para lo que significa. Nosotros somos muy pequeños para lo que eso abarca. Ser una persona totalmente enfocada en el propósito de Dios. No en puestos, no en dinero, no en sueldos, no en fama, no en cosas, lo que Dios quiere hacer. Y de ahí surge en el año 2005, septiembre 25, nuestro primer servicio fuera de mi casa. Rentamos un hotel por 6 meses, incluso tú fuiste al hotel. Efectivamente. Hace muchos años, ¿te acuerdas? Oye, 2005. 2005, ustedes fueron en noviembre al Madre hotel. Mía. ¿Tú te acuerdas? Y esa era la primera reunión fuera de casa. Fuera de mi casa. Qué honor que estuve ahí, pero no sabía que era la primera, no sabía que Sí, era. esa fue nuestro primer lugar que rentamos fuera de mi casa. En mi casa estuvimos unas semanas y salimos al hotel y ahí estuvimos 6 meses. Tremendo. Y de ahí se convirtió en la congregación y muchos en McAllen, Texas, McAllen, Texas, Estados Unidos. Así es.
Felicidades, gente con propósito. Me encanta el nombre y nunca había oído eso de eructos del espíritu. No digo que lo vaya a suscribir, a tomar como dentro de mi vocabulario, pero de verdad que te entiendo, como que fue... Es lo que brota, sí. Exactamente. Pero Jesús lo dijo, de tu interior brotan ríos de agua viva. Un brote del espíritu. Brote se oye mejor, si no estaba encontrando la palabra correcta, no se oye bien eructo. No, pero tampoco brote. A lo largo del programa vamos a pensar, a ver. ¿Cómo podemos sustituir los eructos por algo que sea, ¡pum!, ayudarnos técnicos ahí, de verdad, chicos, que si se os ocurre algo o alguno oyente nos enriquece con algo de... El castellano es tan rico y tan variado. Yo tengo un libro aquí, un librito, un tratado que es fácil de leer, es de unas pocas páginas, pero sin embargo tiene un peso muy importante en tu vida, Pastor Fernando. Evidencias del poder de Dios. Así es. ¿Por qué escribiste este tratado? Bueno, pues este tratado, este folleto, este libro fue escrito por una sencilla razón, porque cada uno de nosotros tenemos experiencias con el Rey de Gloria. Cada uno de nosotros tenemos situaciones donde el poder y la gloria de mi Señor se manifiesta de una forma sobrenatural. Y es importante que cada uno de nosotros no nos quedemos callados a lo que el Señor hace con nosotros. Es importante que a través de los testimonios que nosotros damos, otras personas pueden ser edificadas o inclusive otras personas pueden recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Claro. Porque sencillamente estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando de un Dios glorioso, estamos hablando de un Dios poderoso. Sencillamente este libro está narrando, bueno, yo creo que cada uno de nosotros podíamos escribir un libro así como este, o un folleto, o un tratado como este, o podemos escribir enciclopedias de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Pero a mí me llamó mucho la atención sencillamente cuando uno deja trabajar al Señor en la vida de uno, pero uno también da de lo que Él pide obediencia y amor hacia Él. El Señor se manifiesta y lo deja a uno sorprendido, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tengo una experiencia que yo creo que eso fue lo que empezó a marcar mi vida. ¿Está recogida aquí? Sí, como yo les había dicho antes, mi querida madre con su trabajo levantó a mi hermana y me levantó a mí, pero el salario que ella tenía era muy poco. Si pagábamos la renta no quedaba para el mercado, o si pagábamos para el mercado no quedaba para la renta. En un momento mi mamá pagó la renta y no había que comer. Yo le dije a mi mamá, yo estaba muy joven, tenía como 13, 14 años. Yo le dije a mi mamá, bueno mamá, pero si tenemos al Rey con nosotros, y si el pastor dice que Él es el Rey y nosotros somos los hijos, nosotros somos príncipes, ¿y por qué como príncipes vamos a tener falta de comida? Entonces sencillamente, mamá, yo quiero que usted haga lo que yo siento, acompáñeme al supermercado, porque yo quiero que vaya al supermercado conmigo. ¿Por qué, papá? No, acompáñeme, mamá. Y en ese entonces no habían los carros de mercado, sino habían canastas. Le dije, mamá, ¿qué es lo que quiere su merced? No, que a mí me gusta esto, que a ella le gusta hacer arepas. Le gusta esto, entonces dos paquetes de arepas, todo por doble. Y llené unas canastas y papá, ¿y cómo vamos a hacer? Le digo, tranquila, que el Señor es el que va a pagar. Y mi mamá, papá, ¿qué estás haciendo? Tranquila, mamá, si el Señor dice que Él está con nosotros, Él no me va a dejar avergonzado, mamá. Y ahí mismo llenamos las canastas y pasando mi mamá, siguiéndome a mí, y ella se preguntaba, ¿por qué? Que no haga eso, algo la detenía ella. Le dije, no, mamá, hagámoslo, que yo sé con quién estoy. Y empecé a poner el mercado en la mesa de la registradora. Y apenas pasó el mercado, ahí mismo sonó, cada registradora tiene un número. Sí. Y apenas sonó, dice, no, que ese era el cliente número 100 del día o algo por el estilo. Dice, todo lo que usted compró es free, es gratis. Ay, poder de Dios. Entonces yo me di cuenta, entonces mi mamá lo único que hizo fue ponerse a llorar. Dice, ay papá, el Señor cómo lo respalda. Y ahí mismo yo, gloria a Dios, mamá,
desde ahí empezaron unas evidencias del poder de Dios tremendas que yo no me puedo callar. Yo donde voy y donde me dan la oportunidad empiezo a hablar de las experiencias que el Señor ha permitido, y si a través de estas experiencias obviamente podemos hacer que la gloria de Dios se refleje a las personas. Porque yo lo he dicho, el mismo Dios que yo tengo lo tienen las otras personas, lo tienen mis hermanos, lo tienen mis consiervos. El Señor puede hacer cosas grandes. Sí. El Señor ha hecho unas cosas sobrenaturales en mi vida, sobrenaturales, que yo quiero que la demás gente experimente. Porque estamos hablando de un Dios vivo. Dice en su palabra que si nosotros creemos en Él, vemos la gloria de Él. Entonces, que el que se le acerca tiene que creer que Él existe, que le hay. Entonces, sencillamente, entre más le creamos al Señor, el Señor va a hacer cosas grandes, porque el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros con un propósito bien grande. Entonces, este libro sencillamente, o este folleto, ha sido bendición para muchas personas. Yo lo utilizo, allá en Nueva York tenemos un programa radial, se llama, me hizo acordar de una inspiración de palabra, digo yo así, porque llegué con mi esposa a la radio, llegamos a buscar el programa y nos abrieron las puertas porque anteriormente estaban cerrados los horarios, mucho espacio. Ya no, pastor, nosotros te llamamos. Digo, bueno, duramos un año orando para el programa. Llegamos con mi esposa a la oficina, hablamos con el pastor, nos presentó la secretaria. Dijo, bueno, yo les voy a dar buenas noticias. Hay un espacio especial los jueves a las 9:30, pero eso sí, media hora comenzando. Dije, bueno, pues gloria al Señor. Entonces, vamos a firmar el contrato. ¿Y cómo llama el programa? Y ahí nos miramos con mi esposa, ¿cómo le vamos a llamar al programa? Entonces vino la inspiración, y entonces ahí mismo le dije, dame una palabra, la primera que se le venga. Yo pongo la primera palabra que se me venga, digo puertas. Y ella me dijo, dame la primera reflexión, digamos, puertas de reflexión. Toma ya. Entonces quedó el programa Puertas de Reflexión. Sí. Y este libro, el folleto ha sido de bendición, porque las personas que se comunican con nosotros, que están participando en el programa, yo les digo, yo les voy a mandar un folletico, un libro de unos testimonios que yo sé que le pueden ayudar a usted también. Qué bueno. Y que son evidencias del poder de Dios. Hay evidencias en la historia, hay evidencias en la naturaleza, hay evidencias en la Biblia, pero en cada uno de nosotros también hay evidencias de un Dios que es real y es todopoderoso. Hay algunos vídeos que Mario nos ha compartido y que tienen que ver con su congregación. Vamos a verlos y vamos a escucharlo también. Ya han pasado muchos años desde que Dios nos dio la instrucción de nombrar a esta congregación Gente con Propósito. Es un estilo de vida, una manera de ser, una filosofía de vivir, básicamente enfocados en el propósito de Dios. Vivir para la gloria de Dios es un asunto de pasión, es un asunto de toda nuestra energía, todo nuestro tiempo y toda la vida. Somos personas apasionadas por la adoración a Dios, por el estudio profundo de las Escrituras, y nos encanta convivir y relacionarnos unos con otros. Habremos de invertirnos seriamente en impactar a la siguiente generación. Por eso, los jóvenes y los niños son claves para nosotros. Ellos son nuestra herencia recibida del cielo. Estamos en busca de personas sinceras, buscando algo diferente y que deseen ser parte de una familia de fe, de una familia espiritual. En Gente con Propósito, lo más importante es Jesucristo. Nuestro único anhelo es permitirle al Señor que implante su gobierno en nuestros corazones y así poder cumplir el propósito por el cual
estamos en esta tierra como individuos, como familias y como familia de fe. Queremos invitarte a que nos visites, ya sea en persona o a nuestro sitio de internet, porque somos una iglesia diferente para gente diferente, donde hay un lugar para ti. ¿Por qué una iglesia diferente, Mario? Diferente porque las motivaciones, primeramente las motivaciones por lo que hacemos ministerio son diferentes. No estamos buscando las cosas que hoy día se buscan tristemente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia cristiana. En ese sentido somos diferentes. Queremos ser una familia, no una organización. No impresionar, no estamos para eso, pero la esencia es que somos una familia. Ajá. Eso es la diferencia. Más organismo que organización. Más organismo, más vida real que eventos. Sí. Y antes decías, tú también ponías, Fernando, un énfasis en que esté la presencia de Dios, ¿no? Yo creo que cuando está la presencia de Dios, el Señor también atrae a las personas, ¿no? O toca a las personas que se acercan a nuestra vida. Así es, esa es la petición diaria de nosotros hacia el Señor. Que cada persona que entre por las puertas de Chalón, porque así se llama la iglesia, las puertas de Chalón, sientan ese toque celestial, sientan ese toque de amor del Rey de Gloria. Y a través de sentir ese toque, la persona va a recibir de acuerdo a su necesidad. A pesar de las circunstancias, del problema, de la dificultad, Dios es un Dios de poder y gloria, pero también es un Dios de amor y misericordioso. Él puede hacer algo sobrenatural en cada persona que se disponga. Entonces, lo más importante que nosotros pedimos con mi esposa es eso, Padre, que cada persona que entre por estas puertas sienta la gloria tuya. ¿Y qué me decís de esa misma presencia o de marcar esa diferencia en el contexto de la familia? ¿Cómo veis a los hogares, las familias? Creo que los dos venís de hogares desestructurados. ¿Te crió tu mamá porque quedó viuda o por divorcio? No, pues digámoslo así, ni viuda ni divorcio, sino sencillamente el padre mío cuando yo nací ya se fue. Ok. Abandono de hogar. Entonces. Exacto, sí, pero ahí estaba el Padre poderoso. Y esto es un cáncer en todo el mundo, ¿no? Pero especialmente yo lo veo en Latinoamérica, una necesidad, una problemática familiar muy fuerte, y hasta vosotros que estáis sirviendo en los Estados Unidos, ¿qué termómetro le ponéis al hogar, a los matrimonios? Tú sabes, en el reino de la oscuridad hay estrategias, en el reino de Dios también hay estrategias, y una de las estrategias que ha funcionado para el reino oscuro ha sido el remover del elemento que Dios creó en el Edén, la familia, le removió la cabeza. Por eso es que tú vas a las iglesias y lo que hay son muchas mujeres que asisten a la iglesia pero no tienen cabeza, porque ya sea que las abandonó, las divorció, las engaña o no quiere ir. Y tristemente en la mayoría de países latinoamericanos el enemigo ha removido del núcleo familiar la parte primaria, la parte importante, que es el padre. El padre no solamente le da identidad a los niños, le da identidad a las niñas también. Claro. El padre es un pegamento que mantiene, el padre, hablo del hombre, que mantiene a la familia junta. Y cuando remueve de los hogares los varones, la familia se desintegra. A veces se puede hacer un énfasis en que algo pase en el contexto de nuestras reuniones. Es importante indudablemente en el contexto de la iglesia local, pero si eso no se traduce en que también está esa misma bendición o esa misma presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestra vida como familias, algo estamos haciendo mal. ¿Qué piensa Fernando? Mira, es importante pensar que la potencia de un mundo, la potencia de un país, la potencia de una ciudad empieza por la familia. Las generaciones empiezan a dar un fruto dependiendo el hogar en que vivan. Mi hermano hablaba acerca sobre las dos fuerzas, las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo, o digamos del adversario. Satanás sabe que el instrumento
para él desviar a las personas del propósito, digámoslo así, es atacando las familias. Y no precisamente puede atacarlas por la parte del padre, de la madre, sino también por los hijos. La familia es un tesoro de Dios. La familia, si la Biblia dice que herencia de Jehová son nuestros hijos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, y adicional a eso tenemos que estar de rodillas siempre. Porque ese es, y más a los que le servimos al Señor, Satanás quiere coger a nuestros hijos, porque nuestros hijos siempre van a estar inmunes, digámoslo así. Pero también van a estar en la iglesia, pero van a ir a la universidad, van a ir al colegio, van a tener diferentes actividades que en la casa no pueden tener. Pero ahí es donde viene la fortaleza, porque si nosotros como familia empezamos a orar por nuestros hijos y a darles ese revestimiento en el nombre de mi Señor, donde quiera que vaya, ellos van a tomar decisiones, y las decisiones que van a tomar es de acuerdo a lo que nosotros le hayamos enseñado. Todo está en lo que la familia enseña, lo que nosotros como padres enseñamos, una moral y unos principios. A ver, vosotros, esto es hablar en una forma muy genérica, pero vosotros sois padres, por lo que veo, de 3 hijos cada uno de vosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Qué os ha funcionado? Porque incluso dentro del pastorado y del liderazgo no es nada fácil hacer compatible el trabajo, el ministerio, la familia, que nuestros matrimonios, nuestras esposas a nuestro lado sean felices, que nuestros hijos no quieran, no sé, pegarle una patada al Señor, a la Biblia, a la iglesia, porque pues notan a su padre ausente. ¿Qué os ha funcionado? Permíteme. Cosas que quizás sean herramientas para nuestros oyentes. Permíteme decirte que en la sencilla experiencia de nosotros hemos visto que cuando Dios te da un ministerio, tu ministerio se pone en riesgo debido a que muchas veces tu matrimonio o familia no crece simultáneamente. Y mucho énfasis se hace en el ministerio, pero el ministerio empieza en la casa. ¿Qué es lo que funciona? Que primero seamos padres efectivos, esposos efectivos. A menudo ministerios se caen porque el matrimonio de estas personas no está a la par del ministerio. Ajá. Y el ministerio debe crecer, pero el matrimonio, la familia debe crecer. Y si no crece a la par, créeme, Dios se va a encargar de destruir lo que menos importa. Y no, entre las dos cosas, lo más importante es la familia, porque ese es el ministerio primario. Yo no puedo ser efectivo hablándole a gente, enseñándole a otros, si no tengo la capacidad primero de haber discipulado a los que viven conmigo. Si los que viven conmigo no pueden dar los frutos de lo que yo hablo, no creo que tenga sentido hacer ministerio con otros fuera, porque son palabras vacías. ¿Qué funciona? Hermano, yo te digo sinceramente, primero tenemos que ser padres y esposos que de verdad somos. Y lo otro se va a dar solo. Sí, yo sé que nosotros podemos dar esa función como esposo y como padre, pero hoy por hoy estamos en un país que contamina también nuestros hijos. Yo tengo unos adolescentes, tengo mi hijo, el mayor ya es casado. Tengo una niña de 18 años, ya está en la universidad, y en la universidad es otro ambiente. Ella está estudiando para ser médico, pero ella me dice a mí: papá, yo voy a ir a una reunión con mis compañeros de la universidad. Yo no le digo no. Si quiere ir, vaya. Usted ya sabe lo que yo le he enseñado, ya sabe los principios y ya sabe las morales, ya sabe lo que yo te he enseñado, qué es bueno y qué es malo, vaya. Ah, papá, que voy a ir y resulta que es una, ellos le llaman rumba, que es una rumba. Y vas a ir a una rumba sabiendo lo que yo te he dicho, sabiendo que vas a dar un mal testimonio, allá te pueden ver, y no sencillamente por lo que te vean, sino por lo que el Señor diga. No, que y con la rebeldía, yo me voy, sí, vaya. Ya mismo apenas ella sale, ahí mismo llamo a mi esposa: yo necesito eso, digámoslo así, emergencia. Necesitamos que nos pongamos a orar. Vamos a orarle al Señor y vamos a
Nos hacer estás que el contando de Espíritu algo que os ha sucedido, Sí, Fernando. sí. Y ahí mismo yo me pongo a orar con mi esposa, me pongo, Señor, en el nombre de Jesús, reargúyela, Espíritu Santo, tócala, Señor, tócala. Y después llega como a la media hora o 45 minutos, estaban orando por mí. Esa fiesta fue un fracaso, a lo que yo fui, eso no, o yo no me hallé allá, y el Señor hace unas cosas tremendas. Qué maravilloso. Nuestra familia está en las rodillas. Nuestra familia está en rodillas, nuestros hijos están en nuestras rodillas, tenemos que estar 24/7, digámoslo así, 365 días dándole en la oración y cuidando nosotros como sacerdotes y como siervos del Señor, cuidando a nuestra familia y protegiéndola. Porque ellos salen a la calle y nosotros no sabemos el maligno qué altimaña tenga para ellos. Y lo que has dicho es muy importante, tenemos que prepararlos para estar ahí, en medio de la universidad, tu hijo policía, ¿verdad? Sí, así es. El mayor ya casado, pues que sepa estar en medio de la calle, en medio de la problemática de este mundo, y no vamos a estar nosotros a su lado para decir esto sí, esto no, sino que ellos puedan vivir los principios del reino de Dios. Y eso es importante, para que puedan vivir principios. Primero, los padres tienen que vivir principios, pero también hay que enseñar principios. Yo tuve hace unos meses atrás, el mes de diciembre, tuve el gran honor, porque para mí es un gran honor haber podido casar a mi hijo. Pero en esta pareja de la esposa de mi hijo mediano, Brian, que tiene 24 años, y su esposa Carla, yo lo digo con mucha alegría porque he casado a otras personas antes, pero cada pareja que casamos hemos visto cómo el nivel se ha subido, el nivel de pureza se ha incrementado, el nivel de progreso y de prosperidad se ha subido. Y yo me refiero específicamente a este principio. Nosotros enseñamos en la iglesia el principio de pureza sexual. Los jóvenes tienen que llegar al matrimonio puros, hombres y mujeres. Claro. Y no nada más las niñas. Siempre hablamos que las niñas deben llegar vírgenes, también los varones. Claro que sí. Entonces, yo tuve el honor de casar a mi hijo con su novia de 6 años. Y delante de Dios yo me Vamos a aclararlo, por si alguien nos está escuchando, que llevaban 6 años de novios. De novios. Comprometidos, 1. De novios 6. Es que, por si alguien le dice que casó a su hijo con su novia de 6 años. No es que tenía 6 años. Llevaban 6 años de Llevaban novios. 6 años de novios. Sí, y delante de Dios yo me entrevisto con las parejas antes de casar y les hago preguntas específicas. Y trato de generar un ambiente en el cual puedan ser transparentes y digan la verdad. Y en esas preguntas regularmente las parejas me confiesan antes de la boda lo que ha pasado. Y yo procedo a seguir con el matrimonio, pero ya han sacado cosas que han tenido escondidas quizás muchos años o muchas veces. En esta pareja específica de Brian y su esposa, yo les hice las mismas preguntas y yo tenía temor como padre que las respuestas fueran las que siempre he escuchado. Y delante de Dios ellos me confesaron los dos que nunca habían tenido nada y que iban puros al matrimonio. Yo me partí sinceramente porque siempre había sido mi sueño que en mi generación hubiese ese rompimiento que los padres de ellos no tuvieron quizás. Y ellos fueron los primeros. Mi segundo muchacho, Kevin, el chico, hace poquito tuvo una novia y una de las cosas que él hizo primero fue hablar con los padres de ella y después le regaló a ella un anillo. Pero ese anillo no es un anillo de compromiso, es un anillo de pureza, en el cual él le dio un compromiso de pureza. Yo te voy a ser fiel a ti, no te voy a tocar ni voy a demandar de ti nada sexual. Y él se pone el anillo y se lo entrega a ella, y lo mismo ella. Entonces, cuando yo veo eso, me hace sentir muy satisfecho que como iglesia hemos enseñado principios que no son comunes, que a la mayoría de jóvenes no les gusta, pero generan vida, una vida diferente. Así es. Y eso es lo que yo me refiero. El reino funciona, los principios del reino son eficientes, pero primero alguien tiene que vivirlos. Así es. Alguien tiene que vivirlo, alguien tiene que interceder por los hijos. Quizás alguien nos está escuchando y dice, pero ¿de qué siglo se han escapado estos? Del siglo XXI. ¿Cómo puede ser que estén diciendo aquí de llegar virgen al matrimonio? Sí se puede. Y tenemos que decir, bueno, lo que nuestra audiencia ya sabe, porque nos conocen, que creemos en que todo es bello, el sexo lo ha creado Dios y es maravilloso dentro del matrimonio. Y fuera del matrimonio, aún con la persona que amas y que luego te vas a casar,
estás fuera del propósito de Dios, estás fuera de la protección de Dios, estás estropeando algo, es como en en un cumpleaños que te comen la tarta antes de tiempo y llega la tarta a la mesa mordisqueada y que estropeas la fiesta, la bendición. Quizás el ejemplo no está a la altura, pero me entienden perfectamente. Claro. Creemos que Dios lo ha hecho todo bello y hermoso a su tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 3. Más principios, Pastor Fernando. Bueno, pues lo importante es desde el principio enseñarle a nuestros hijos de que tenemos que cogernos de la mano de Dios. Cuando nosotros nos cogemos de la mano del Señor, nos vamos apasionando, nos vamos enamorando. Cuando nosotros enseñamos a que nuestros hijos se enamoren del Señor, pasa lo mismo como cuando una persona se enamora. Cuando yo me enamoré de mi esposa, yo no quería defraudarla. Yo siempre quería estar hablando con ella, siempre quería darle detalles, siempre quería hacer que ella se estuviera contenta, se sintiera bien cuando yo estuviera al pie de ella. Algo similar pasa, enseñar a nuestros hijos que se enamoren del Señor, y si ellos se enamoran del Señor no lo van a defraudar. Si ellos se enamoran del Señor van a querer agradarlo en todo momento, en todo lugar, y van a decirle no a muchas cosas donde los papás no lo vamos a estar viendo. Exacto. Que se enamoren del Señor. Amén. Y que vean al Señor, quizás antes incluso que tener un encuentro personal con Él, que le vean en nosotros, que pues ahí entra lo que antes tú decías, que verdaderamente seamos el que nosotros seamos auténticos como cristianos, el que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, que con nuestros fallos y debilidades estamos queriendo vivir a Dios. Eso impacta o puede impactar a nuestros hijos. Es una semilla que se queda ahí sembrada. Dios es un Dios generacional. Tú sabes, el Evangelio todo se trata de impactar generaciones. Y Dios quiere que mi generación, la de nosotros y yo, sirvamos al Señor. Pero cada generación debe ser restaurada cada vez más al propósito original. Nosotros, si nos separamos de la generación anterior, en el caso de mi esposa y yo, somos mejores gente que ellos. Pero tú sabes, no puede quedar ahí. Los hijos míos deben ser mejores que sus padres. Así es. Mis nietos deben ser mejores que sus abuelos. Y cada generación se va restaurando más al propósito original. De eso se trata el Evangelio, llevarnos al origen. Qué bueno. No nada más salvarnos. Así es, ese es el propósito de Dios. Vamos a una última pausa musical, y seguimos en esta entrevista especial con los pastores Mario Gamas y Fernando Riaño. No se vayan, porque al regreso hay algo que seguro les va a edificar muchísimo. Un mensaje para ti y para cada uno de nosotros. Hasta ahora. Amén. Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentamos la aplicación para smartphone Libres, una aplicación dirigida a mujeres que sufren violencia de género y a cualquier persona que detecte en su entorno una posible situación de maltrato. Libres nace con 4 objetivos prioritarios: detectar los primeros signos de la violencia de género, informar sobre los recursos que existen para las mujeres que sufren violencia, informar sobre las medidas que pueden adoptar para su autoprotección y fortalecer a las mujeres para que puedan romper el silencio y salir del círculo de la violencia de género. Textos, vídeos, audios y testimonios reales de mujeres que han superado la violencia de género son algunos de los contenidos que se podrán encontrar en esta aplicación, que incorpora además una serie de herramientas prácticas de gran utilidad para las usuarias. Llamada al 016, buzón de sugerencias, enlaces de utilidad. Asimismo, para garantizar la seguridad de las personas que se descarguen la aplicación, el icono de la misma aparece camuflado en el menú principal. Queremos que las mujeres que sufren violencia de género se sientan libres para utilizarla y solo ellas sepan que cuentan con una aplicación de estas características en su móvil. Libres es una aplicación sencilla e intuitiva y de descarga gratuita que contribuye a que las mujeres puedan sentirse apoyadas y den el paso definitivo hacia una nueva vida alejada de la violencia.
el nombre de Cristo. Ese es el nombre que amamos, que levantamos, que compartimos diariamente aquí en Radio y en Televisión Vida y, como no, en Global.radio. Y en este tiempo final, minutos tan solo que quedan de esta entrevista, vamos a recibir un mensaje desde el corazón de los pastores. En primer lugar, Fernando Riaño. Adelante, pastor. Amén. Bueno, gloria al Señor. Yo quiero mandar un mensaje de reflexión para cada persona que nos está viendo. Es un mensaje que yo sé que cada persona que me está viendo puede tener alguna dificultad, puede tener algún problema o puede tener una necesidad, puede estar enfermo. Pero déjeme decirle en estos momentos que hay un Dios glorioso, hay un Dios poderoso que sabe la situación por la cual está usted. Y ese Dios poderoso quiere hacer algo sobrenatural en su vida, pero lo más importante es que usted entienda que el Señor utiliza el desierto por el cual usted está pasando, por el desierto que estamos todos, porque el desierto es una escuela de Dios donde el Señor nos pasa por ese desierto sencillamente para afligirnos, para probarnos, para saber qué hay en nuestro corazón. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida, Dios quiere hacer cosas y manifestar su amor, manifestar su poder, pero lo más importante es que usted clame y que usted ponga la mirada en el Rey de Gloria, que usted confíe en Él, porque Él va a hacer algo sobrenatural. Si nosotros no aprendemos en el desierto en el cual nos está pasando el Señor, Él nos manda a la cautividad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si es como cuando uno le dice al hijo, no camine descalzo que se va a cortar, no camine porque se va a cortar, y el hijo no hace caso, se va a cortar después el piecito y va a decir, papá, me corté. Es cuando, ¿sí ves? Entonces ya con eso aprendes de que no puedes caminar sin zapatos. Algo similar pasa en la parte espiritual. Si nosotros no entendemos lo que el Señor quiere con nosotros, si nosotros no entendemos para dónde nos lleva el Señor, si nosotros no entendemos las riquezas, la gloria, el amor que Él tiene para nosotros, Él va a permitir que nosotros vayamos a la cautividad. ¿Y qué es la cautividad? El mundo nos va a enseñar lo que Dios quiere enseñarnos. El enemigo nos va a enseñar lo que nosotros no quisimos aprender con Dios. Déjeme decirle que es el momento que usted le ponga en las manos al Señor su camino, porque dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová su camino, confía en Él y Él lo hará. No importa la situación por la que usted esté pasando, confía en Él, confía en el poderoso, confía en el glorioso, porque Él va a hacer algo sobrenatural en la vida. Yo le estoy presentando y le estoy hablando de un Dios milagroso y un Dios grandioso, un Dios que todo lo puede, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Va a hacer cosas sobrenaturales si tú crees en Él, porque para el que cree nada es imposible. Amén, amén. Mensaje de Dios para todos nosotros, como el que tiene en su boca también el pastor Mario Gama. Más adelante. Claro. Amados hermanos, todos tenemos un propósito específico. Para efectos de esta pequeña palabra te quiero decir que también podemos llamarle asignación. Dios nos ha asignado algo que hacer, una tarea que hacer. El propósito, la asignación es geográfica primeramente y es también a personas. ¿Por qué digo geográfica? Bueno, tú conoces que estaba Moisés en el desierto, esa era su geografía. Jesús en el área de Judea. Tenemos a Daniel en Babilonia. Entonces el propósito de Dios primeramente es geográfico y segundo es a personas. Dios te asigna, te conecta a personas. Así que quizás, mi hermano, que tú estás ahí escuchando en este momento la radio, viendo la televisión, o lo verás posteriormente, yo te digo, tu vida no es un accidente, tu vida no es una casualidad, está específicamente diseñada por Dios con una función, con un propósito. Aunque parezca que no vale la pena, sí vale la pena. Tiene una razón de ser. Y yo quiero invitarte a que en estas pequeñas cosas que te voy a decir a continuación, tú puedas descubrir cuál es tu función, cuál es tu propósito específico aquí en la tierra.
Primera cosa que debes visualizar y debes vigilar muy de cerca es la importancia que Dios le da a persona. Dios te asignó primeramente a persona, te dio padre y madre. En lo espiritual te asigna también a padres espirituales, madre y padre espiritual. Así que la primera cosa que nos ayuda a descubrir nuestro propósito es las personas que Dios nos asigna. Quizás te preguntas, pero específicamente, ¿cómo yo sé lo que es para mí? Bueno, eso por lo que lloras te dice qué es tu propósito. Eso que te alegra te dice qué es tu propósito. Eso que te apasiona, eso te dice qué es tu propósito. A mí no me gusta la contabilidad, pero me encanta la Biblia. Hello, ¿qué crees que es lo mío? No es la contabilidad. Entonces, esos problemas que eres fácil de mirar, donde quiera que vas, rápidamente ves que está fallando, quiere decir que Dios te ha llamado a ti para solucionar esos problemas. Primera cosa que debes entonces vigilar son las personas. Segundo, aprende a recibir, estimado oyente, aprende a recibir mentoría, cobertura. Uno de los grandes problemas que tenemos, la cultura latinoamericana, yo no sé los españoles, no puedo decir mucho, pero yo soy latinoamericano y sé. Uno de los grandes problemas que tenemos los latinoamericanos es que no nos gusta que nos digan nada, creemos que sabemos todo. Pero una de las claves para descubrir el propósito en la vida es un problema global. Internacional. No quería decirlo, pero es verdad. Uno de los grandes problemas que tiene el hombre para descubrir su propósito es que no acepta la cobertura ni la mentoría de nadie. Así que hay que aceptar la mentoría. Tú aprendes en la vida de dos formas: por tus errores o por los errores de otros. Así que necesitamos pegarnos a alguien. Todos conocemos a Josué, pero Josué tenía un Moisés. Conocimos a un Eliseo, pero Eliseo tuvo un Elías. Conocemos a Timoteo, Timoteo tuvo un Pablo. Nadie puede crecer en el camino de Dios si no se deja mentorear por alguien. Y recuerda que en la vida solamente seremos recordados de dos formas: la clase de problemas que resuelves o la clase de problemas que creas. Así de fácil. Así que para crear menos problemas necesitamos aprender sabiduría, y la sabiduría, como dije hace un momento, viene de dos formas: por los errores que cometes o por otro que te enseña, que ha cometido errores y al aprender de él los evitas. Otra cosa a vigilar importante es aprende a tener una relación apropiada con tus enemigos. Todos en un punto de la vida tenemos que enfrentar personas que no están de acuerdo con nosotros. Y en el manejo de tus enemigos, estimado oyente, televidente, en el manejo de tus enemigos refleja realmente quién eres. Una manera muy peculiar para aprender esto es bendiciendo a los que te maldicen. Jesús lo enseñó, y eso es algo que a veces nosotros como ministros, como creyentes, no sabemos manejar. Maldecimos al que nos maldice y bendecimos al que nos bendice. Y Jesús lo dijo al revés: debemos bendecir a todos, pero en particular al que me maldice. Entonces, otra manera de descubrir tu propósito en vida es aprende a construir obras de arte 24 horas al día, todos los días. Escoge cosas. Algo tan sencillo, no tengo la oportunidad de hacerlo aquí, pero algo tan sencillo como levantar la cabeza hacia arriba y comenzar a reírse. Hazlo, ponlo en práctica. Levanta tu cabeza y empieza a reírte y verás cómo no vas a poder parar de reírte. Eso es una manera de encontrar obras de arte todo el tiempo. Mira flores, mira paisajes, mira niños, platica con personas. Tú sabes lo que quiere decir eso. Otra manera, aprende rápido a recuperarte de tus errores. Aprende rápido, aprende rápido. Otra forma, abraza el carácter confiable de Dios. Tú puedes confiar en Dios. Quizás el hombre te decepciona, quizás el hombre te va a dejar, te va a traicionar, pero puedes confiar en Dios. Aprende a crear un ambiente de hospitalidad, de honra. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que no caminamos en un nivel de honra. Y en el reino de los cielos todo se trata de honra. Es verdad. Todo se trata de honra. Y tú eres el reflejo de aquello que honras o deshonras. Otra manera es aprende a trabajar con visualización, fotos e imágenes. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sabías tú que en la imaginación del hombre esa es la única área donde realmente la fe en milagros y prodigios puede moverse? Nuestra alma, porque está enferma de pecado, y tiende a dudar, tiende a detenerse, tiende a ver todo y creer poco.
Pero en la imaginación de nosotros, que forma parte del alma también, en esa área, ahí no tenemos limitantes. Podemos imaginarnos todo, como los niños se imaginan que son Batman, se imaginan que son Superman, y no tienen nada de malo, lo hacen bien. Pero nosotros hemos perdido esa capacidad. Cuando tú aprendes a imaginar, ese es el área del alma en la cual puedes aprender a desarrollar una fe más sólida. Así como imaginas, puedes creer. Como un niño cree que si se brinca de un edificio, su papá lo cacha. Lo está imaginando y lo hace. Nosotros no hemos perdido eso. Así que aprende a visualizar, y en tu imaginación tú puedes desarrollar una fe más sólida. Y una de las cosas importantes también que debemos recordar, estimado amado, estimado oyente, es aprende el poder de la semilla. Todo en el libro de Génesis, capítulo 1, en la creación original, en el origen original, Dios creó todo de semillas, dejó árboles que daban semillas. Todo en el reino se hace con semillas. Así que hay que aprender ese poder que tiene la semilla. Y caminar en propósito es maravilloso. No deja espacios para perder el tiempo, no deja espacios, ¿verdad? Para malgastar la vida. Qué bueno. Pues es no solamente un ánimo, sino toda una lista de consejos muy prácticos que yo creo que pueden ayudarnos a enfocar mucho en el propósito de Dios. Antes de orar y dar gracias por este tiempo al Señor, aquí teníamos un desafío, ¿no? Tú has mencionado que tuviste un eructo del Espíritu cuando llamaste a la iglesia. A ver, ¿cómo es? Burp. ¿Es en inglés? En inglés. Ah, burp. Bueno, en el castellano suena muy mal. Entonces aquí teníamos el desafío de buscarle una palabra que no tenga esa connotación peyorativa, ¿vale? Yo tengo dos. Perfecto. ¿Ok? Pero que a ver si captan eso de burp en el espíritu. Yo entiendo que es como algo que de repente te fluye. Así te fluyó el nombre de la iglesia. Así mismo es. De repente, gente con propósito, eso es. Y esto de dónde ha venido. El salmista decía: rebosa mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Él tenía un burp. Pero vamos a ver, vamos a buscar una palabra. Yo tengo aquí un brotar del espíritu. Perfecto. Como algo que de repente brota, un brotar del Espíritu, o una inspiración del Espíritu. Dos cosas. Una inspiración que también es un poco más bíblico, una inspiración del Espíritu. Pues nos habéis dejado con una gran inspiración en este tiempo, y os agradecemos por haber pasado por estos micrófonos, por estas también cámaras, este plató de televisión Vida. Esta es vuestra casa. Gracias. Amén. Gracias. Y yo quiero invitarte, a ti que estás viendo y también, como no, que estás escuchando, a que abraces esta palabra que te hemos compartido, que los pastores nos han compartido, que abraces esta fe, que no es una vana esperanza, que es una fe transformadora, viva, y que le abre la puerta a un Dios que se quiere hacer evidente, como hemos hablado en algún momento de esta entrevista, también en tu caminar, en tus luchas, en tus problemas, en tu día a día. Él sana, Él liberta, Él rompe cadenas, Él salva, Él provee, Él quiere reinar en tu corazón y que descubras también su propósito. Así que, pues juntos oramos. Te reto a que ahí en tu cuarto, en tu casa, en algún momento dobles tus rodillas y hagas una oración como hemos hecho algunos de nosotros en algún momento. Te necesito, Dios. Ven a mi vida, cambia también mi vida, que yo tenga un testimonio para compartir con otros de cómo te has hecho evidente, real en mí. Es mi ánimo, y os pido, pastores, que podáis orar. Fernando, ¿te gustaría despedirnos en oración y bendecir la audiencia? Sí. ¿Por qué no desde este faro de luz, que no dejan de ser los medios de comunicación, bendecir España? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y honra, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de estar en este lugar, Señor. Amén. Señor, nada se mueve si no es tu voluntad, Señor, y el hecho de que estemos aquí sentados es porque ya está agendado en el reino de los cielos. Tú lo agendaste, Señor. Y tú nos das la oportunidad, Señor, ahora de unirnos en un solo espíritu, en un solo amor, en una sola fe, Señor, para pedir por esta nación, Señor.
para pedir por España, para pedir por Murcia, Padre, para que tu poder y tu gloria, Señor, sea manifestada en todo momento y en todo lugar. Señor, que cada hogar que nos está viendo, Señor, en estos momentos, cada hogar que nos está escuchando, sea tu presencia tocando, Señor. Amén. Sea tu presencia obrando de una forma sobrenatural. Que tu mano poderosa, Señor, sea tocando, Señor, y llevando todo lo que no es tuyo, Gracias, Señor, sacándolo de ahí. Señor, derrama una doble porción de tu espíritu. Derrama una doble porción de tu gloria, de tu amor, de tu paz. Que los frutos del Espíritu Santo reinen en cada hogar que nos está viendo, nos está escuchando. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias y a todos ustedes también. Y hasta la próxima entrevista y programas diversos aquí en Radio y Televisión Vida y en Global.radio. Un abrazo. Aleluya, Señor.